En la ciudad de Monteverde, donde los rascacielos se alzaban orgullosos y las luces de neón iluminaban las noches, Adrián Montoya fue una vez un nombre sinónimo de éxito, lujo y fortuna. Durante décadas, su imperio empresarial floreció, sus inversiones parecían invencibles y su estilo de vida era envidiado por todos. Sin embargo, la avaricia, las malas decisiones y la traición de algunos socios lo llevaron a una bancarrota devastadora. En cuestión de meses, el hombre que había vivido entre fiestas lujosas, autos de alta gama y mansiones se encontró sin nada, sin dinero, sin contactos y, sobre todo, sin el calor de una familia que, por años, había sido el pilar de su existencia. La soledad y el arrepentimiento se apoderaron de Adrián. Durante una década, se aisló del mundo, huyendo de los recuerdos de lo que fue y temiendo enfrentar el futuro. Hasta que, un día, mientras hojeaba viejos recortes de prensa y fotografías en un modesto departamento, encontró algo que le rompió el corazón y, a la vez, encendió una chispa de esperanza, una carta de su madre. Aquella carta, escrita con la tinta inconfundible de doña Carmen, le recordaba un tiempo en que, a pesar de las dificultades, él había sido amado sin condiciones. Recordaba los días en que jugaba en el jardín de la vieja casa familiar, y su madre le preparaba deliciosos guisos con ingredientes humildes pero llenos de amor. Esa carta, con palabras que rezumaban cariño y perdón, le dijo que ella siempre había esperado su regreso, sin importar cuánto se alejara. Impulsado por el dolor y el anhelo, Adrián decidió que era el momento de regresar a sus raíces. Con el corazón encogido pero lleno de determinación, tomó la decisión de visitar a su madre en el único lugar que aún guardaba fragmentos de su infancia, la vieja casa en el barrio obrero de su ciudad natal. La caída de Adrián fue tan vertiginosa como la ascensión que había vivido. Hace 10 años, sus oficinas relucían con mármol y cristal, y su nombre adornaba portadas de revistas de negocios. Hoy, sin embargo, sus reuniones eran en cafés modestos, donde se enfrentaba a deudas y a un futuro incierto. En sus peores noches, solía recordar la risa de su madre y las historias que le contaba sobre tiempos más felices. Sin embargo, el orgullo y la vergüenza le habían impedido pedir ayuda a su familia. Ahora, con el imperio derrumbado, se vio forzado a hacer lo impensable, regresar a la casa de su infancia y enfrentar el abandono que había causado con su ausencia. Con una maleta gastada y unos cuantos billetes arrugados, Adrián tomó un tren que lo llevaría a su pueblo natal. Durante el viaje, recordó aquellas tardes en que jugaba en el jardín junto a su madre, las historias que ella le contaba al caer la tarde y cómo, en medio de la adversidad, siempre había encontrado un rayo de luz en su sonrisa. Esa imagen lo impulsó a seguir adelante, pese a la incertidumbre del reencuentro. Al llegar a la estación, Adrián se encontró con un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las calles empedradas, las fachadas de las casas y el aire fresco le recordaban lo que había olvidado en su vida de lujos, la autenticidad y la sencillez. Caminó durante horas por las calles, hasta llegar a la vieja casa familiar, una construcción modesta de madera y ladrillo que, a pesar del paso de los años, aún guardaba la esencia de su niñez. La puerta de la casa estaba entreabierta, como si la esperara. Con el corazón latiendo a mil, Adrián empujó la puerta y se encontró con el silencio. Las habitaciones estaban desiertas, llenas de polvo y recuerdos olvidados. En la sala principal, sobre una mesa polvorienta, descansaba un sobre amarillo, cuidadosamente envuelto en una cinta desgastada. Allí estaba la carta de su madre, doña Carmen. Con manos temblorosas, Adrián desató la cinta y abrió el sobre. La letra, aún legible y llena de calidez, decía: «Mi querido Adrián, si estas palabras han llegado a tus manos, significa que la vida te llevó por caminos difíciles y que, tal vez, el orgullo te impidió volver. Yo siempre te esperé, sin importar cuántos años pasaran. Recuerda, hijo mío, que la verdadera riqueza no se mide en monedas ni posesiones, sino en el amor que nos une. Regresa a esta casa, y encontrarás no solo mis recuerdos, sino también la oportunidad de redescubrir quién eres. Con todo mi amor. Mamá». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Adrián mientras leía aquellas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito: recuperar el amor perdido y reconstruir el vínculo con la única persona que siempre había estado ahí para él, aunque a la distancia. Con la carta en mano,
Adrián salió de la casa y se dirigió hacia el viejo jardín. El campo que rodeaba la casa aún conservaba la esencia de aquellos días felices. Los girasoles, aunque algunos marchitos, se mecían suavemente al viento, recordándole las tardes de juego con su madre. Mientras caminaba, cada paso parecía resonar con ecos del pasado, la risa de su infancia, la melodía de las canciones que solían cantar juntos y el aroma a tierra mojada que traía recuerdos de la cosecha. En el centro del jardín, había un camino de gravilla que conducía a una pequeña banca de madera. Allí, Adrián se sentó y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran. Por un breve instante, se sintió de nuevo aquel niño feliz, corriendo por el campo sin preocupaciones. Pero la realidad volvió a golpearlo cuando abrió los ojos y vio la soledad que lo rodeaba. Fue en ese momento cuando escuchó un leve susurro, casi imperceptible, que parecía provenir de la banca. Se acercó y encontró, escondida entre las grietas de la madera, una segunda carta. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó. Adrián. Si estás leyendo esto, significa que has decidido volver. Sabía que el orgullo te alejaría, pero también supe que el amor siempre te traería de regreso. Este pequeño gesto es un símbolo de los caminos que alguna vez recorrimos juntos. En el fondo del jardín, encontrarás una pequeña caja enterrada. Ábrela cuando estés listo para conocer el verdadero valor de nuestras raíces. Con amor eterno. Mamá. Intrigado y con el corazón palpitando con fuerza, Adrián se levantó y comenzó a buscar la caja en el fondo del jardín. Después de unos minutos de búsqueda, sus dedos tocaron algo metálico entre la tierra. Con cuidado, cavó y desenterró una pequeña caja de madera, adornada con grabados antiguos y con un candado oxidado. Con la caja en sus manos, Adrián regresó a la casa y se sentó en el mismo sillón donde había leído la primera carta. El ambiente se volvió casi sagrado mientras abría la caja. Dentro, encontró varios objetos que parecían pertenecer a otra época. Un viejo collar de perlas, que su madre solía usar en ocasiones especiales. Una fotografía en sepia, en la que se le veía de niño, abrazando a doña Carmen en el jardín. Una pequeña libreta de notas, en la que su madre había escrito pensamientos y recuerdos, algunos de ellos sobre la importancia de la familia y el valor del amor. Una llave antigua, sin explicación aparente. Cada objeto evocaba una ola de emociones en Adrián. Tomó el collar y lo sostuvo contra su pecho, recordando la calidez de su madre y las veces que la había visto sonreír. La fotografía lo hizo derramar lágrimas, pues le recordó la inocencia perdida y el tiempo que no podía recuperar. La libreta era un tesoro, un compendio de las palabras de su madre, lleno de sabiduría y ternura. Pero la llave, esa pequeña llave antigua, despertó en él una curiosidad inmensa. ¿A qué podía pertenecer? Con el corazón acelerado, decidió que debía descubrir su significado. Recordó que, de niño, su madre hablaba de un cofre especial, un cofre que guardaba los secretos y la historia de la familia. ¿Podría ser esta la llave para abrir ese cofre? Impulsado por la emoción y la nostalgia, Adrián comenzó a indagar en la casa en busca de algún indicio que lo condujera al cofre misterioso. Recorrió cada rincón, desde el ático polvoriento hasta el sótano oscuro, recordando las historias que su madre solía contarle. La casa, a pesar de su abandono, aún conservaba secretos en sus rincones. En el sótano, entre cajas de recuerdos y muebles viejos, encontró un baúl de madera grande, con grabados similares a los del collar y la caja. El baúl parecía antiguo y robusto, y tenía una cerradura que parecía haber sido forjada hace décadas. Con manos temblorosas, Adrián probó la llave en la cerradura. Para su asombro, la llave encajó perfectamente, y con un clic, la cerradura se abrió. El baúl se abrió revelando un mundo de recuerdos familiares, cartas, fotografías, documentos antiguos y objetos que contaban la historia de generaciones. Entre esos objetos, destacó un diario en el que doña Carmen había plasmado su vida, sus amores, sus penas y, sobre todo, su esperanza en que su hijo algún día regresaría a ella. Adrián se sumergió en la lectura del diario, sintiendo como cada palabra, cada letra, le devolvía la esencia de su madre. Allí, en aquellas páginas, encontró no solo la historia de su infancia, sino también lecciones de vida que había olvidado en su afán por conquistar el mundo. Mientras leía el diario, Adrián descubrió un pasaje que lo conmovió profundamente. Si algún día mi amado Adrián se encuentra perdido en el mundo, que recuerde que el hogar nunca se pierde mientras el amor permanezca. No importa cuánto éxito o fracaso encuentre en la vida, el verdadero tesoro está en el cariño que compartimos. Te esperaré siempre, en este hogar, en el jardín y en cada rincón de nuestra memoria.
Esas palabras parecían un bálsamo para su alma. Durante tanto tiempo, había perseguido la fortuna y el poder, olvidando que el verdadero valor estaba en el amor incondicional de su madre. Con lágrimas en los ojos, Adrián sintió que, a pesar de la ruina de su imperio, había ganado algo mucho más valioso: el redescubrimiento de sus raíces y de su propia humanidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. En los días siguientes, Adrián se instaló en la vieja casa de su infancia. La estadía se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Durante largos paseos por el campo, sentado en la vieja banca de girasoles, y revisitando cada habitación de la casa, recordaba las historias de su madre y se perdía en la nostalgia de tiempos más sencillos. Cada objeto, cada fotografía, era un recordatorio del amor que había recibido, y del amor que siempre había estado allí, esperando ser redescubierto. En una de esas tardes, se encontró con viejos vecinos, quienes lo saludaron con sorpresa y cariño. Uno de ellos, don Ernesto, le contó que doña Carmen solía organizar pequeños encuentros en el jardín para compartir historias y canciones. Esa tradición, aunque olvidada, aún persistía en la memoria colectiva del barrio. Adrián se dio cuenta de que, en esa casa, cada detalle contaba una historia de lucha, sacrificio, y sobre todo, de amor familiar. Decidió entonces, con renovada determinación, restaurar no solo la casa física, sino también el espíritu que allí habitaba. Empezó a trabajar en pequeñas reparaciones, y poco a poco, invitó a los vecinos a colaborar. El proyecto de restauración se transformó en un movimiento comunitario. Personas de todas las edades se unieron para devolverle a la casa su antigua gloria. Con cada clavo y cada pincelada, Adrián sentía como el vacío de su corazón se llenaba de esperanza. Una noche, mientras trabajaba en el jardín y escuchaba las risas de los vecinos, Adrián recordó una última carta que había encontrado en el baúl. Era una carta muy breve, escrita en el reverso de una fotografía antigua, donde su madre había dejado un mensaje que jamás olvidaría. «Hijo mío, no dejes que la vanidad te separe del amor». A veces, en la búsqueda de grandes logros, olvidamos lo esencial, la familia y el cariño que nos hace humanos. Yo siempre estuve aquí, esperando que regresaras, no por la riqueza que podías acumular, sino por el tesoro que llevas en el corazón. Con todo mi amor. Mamá. Estas palabras lo impactaron profundamente. Comprendió que, a pesar de haber perdido su imperio, había ganado algo que jamás podría ser arrebatado: el amor de su madre y la conexión con sus raíces. Con esa certeza, se prometió a sí mismo que, a partir de ese día, viviría de una manera diferente. No más ambición desmedida, no más egoísmo. Quería reconstruir su vida, no para recuperar lo perdido, sino para honrar la memoria de su madre y el legado de amor que ella le había dejado. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo. Adrián se dedicó a restaurar la casa con la ayuda de voluntarios y vecinos. Organizó talleres en el barrio, donde compartía las historias de su madre y enseñaba a las personas sobre la importancia de mantener vivas las raíces familiares. La casa se convirtió en un centro cultural y de encuentro, donde la gente podía aprender, compartir y sanar. Durante uno de esos talleres, Adrián conoció a Sofía, una joven escritora que se interesó por su historia. Conmovida por su relato, Sofía comenzó a escribir un libro sobre la vida de Adrián y la influencia de su madre. El libro se convirtió en un éxito local, y pronto la historia de un multimillonario en bancarrota que regresó a casa para redescubrir el amor familiar inspiró a miles de personas. Adrián fue invitado a dar charlas en colegios y universidades, y su testimonio sobre la importancia de la familia y la humildad se extendió mucho más allá de su ciudad. A medida que pasaba el tiempo, Adrián no solo reconstruyó la casa y su espíritu, sino que también se reconcilió con partes de su pasado. Durante una de sus visitas a la vieja casa, encontró una caja oculta en el ático, repleta de cartas y fotografías que no recordaba haber visto. Allí estaban los momentos felices de su infancia, los días en que su madre lo llevaba al parque, los cumpleaños en casa, las risas compartidas en la cocina. Cada carta era una cápsula del tiempo, un recordatorio de que, a pesar de la caída, siempre había existido un lazo inquebrantable entre él y su madre. Estas cartas lo llenaron de nostalgia y tristeza, pero también de una fuerza renovada. Decidió, entonces, organizar una reunión con antiguos amigos y familiares del barrio. La idea era revivir aquellos momentos, compartir historias, y sobre todo, demostrar que el verdadero éxito se mide en el amor y en la conexión con los demás, no en las posesiones materiales. Esa reunión fue un éxito. La gente se emocionó al ver cómo Adrián había transformado su vida y, a su vez, cómo la vieja casa se había convertido en el epicentro de una comunidad unida.
El viaje emocional de Adrián no estuvo exento de momentos difíciles. Durante la reconstrucción de la casa y en sus encuentros con antiguos conocidos, tuvo que enfrentar las culpas y los errores del pasado. Había dañado a muchas personas, y su egoísmo lo había llevado a alejarse de lo más valioso, el amor familiar. En una de esas noches de insomnio, mientras observaba el cielo estrellado desde el jardín, se prometió perdonar y pedir perdón. En un emotivo encuentro con su viejo amigo Luis, Adrián se disculpó sinceramente por los errores cometidos. Luis, con lágrimas en los ojos, le dijo: Adrián, siempre creí que eras un hombre de gran corazón, pero a veces te perdiste en el brillo del éxito. Hoy veo en ti a alguien que ha aprendido la verdadera lección de la vida. El perdón es el primer paso para sanar, y tú lo has dado con valentía. Ese encuentro marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Adrián. Se entregó a ayudar a otros que habían sufrido pérdidas similares, colaborando en proyectos comunitarios y siendo un ejemplo de resiliencia y cambio. Con el paso de los años, la vieja casa se transformó en algo más que un simple edificio. Se convirtió en un santuario de recuerdos, un refugio para aquellos que buscaban un lugar donde sanar. Adrián inauguró un pequeño centro cultural en la casa, ofreciendo talleres de escritura, arte y música. La historia de su madre y su propia transformación inspiraban a jóvenes y adultos por igual. Cada rincón de la casa contaba una historia. El jardín, donde los girasoles volvían a crecer cada primavera, era símbolo de renacimiento. La sala, con sus fotografías enmarcadas, era un tributo a la memoria y al amor incondicional. Adrián, a menudo, se sentaba en la vieja banca del jardín, recordando la voz de su madre y sintiendo que, de alguna forma, ella seguía viva en cada suspiro del viento. La comunidad se aferró a ese lugar, y la casa se convirtió en el corazón palpitante del barrio. Las reuniones, celebraciones y charlas en el centro cultural unían a personas de todas las edades y clases sociales, demostrando que, a pesar de las adversidades, el espíritu humano puede resurgir con fuerza. Con la vida reorganizada y un propósito claro, Adrián decidió escribir un libro. Quería contar su historia, desde los días de gloria hasta la bancarrota, y cómo, en medio de la oscuridad, el amor de su madre le había dado una nueva oportunidad. El libro, titulado Desde las cenizas, el legado de un amor eterno, fue escrito con sinceridad y emoción, y se convirtió en un éxito, llegando a tocar los corazones de miles de lectores. En el libro, Adrián relataba no solo su caída, sino también el camino de redención que lo llevó a redescubrir el verdadero significado de la riqueza. Hablaba de las cartas, del campo de girasoles, de la vieja caja con la llave que abrió el cofre de los recuerdos, y sobre todo, del perdón que había aprendido a otorgar, tanto a sí mismo como a los demás. Cada página era un homenaje a Doña Marta, a la mujer que lo había amado incondicionalmente y que, incluso en la ausencia, le había dejado una enseñanza imborrable. El éxito del libro atrajo la atención de medios de comunicación, y pronto, Adrián fue invitado a dar conferencias y entrevistas. Su mensaje, de que la verdadera riqueza reside en el amor y los recuerdos, resonó en todo el país. Aquellos que lo habían visto en sus días de opulencia ahora admiraban su humildad y su capacidad para transformar el dolor en esperanza. Una de las experiencias más emotivas en este viaje fue la reunión familiar que Adrián organizó. Decidió invitar a familiares y amigos de la vieja ciudad, aquellos que habían sido testigos de su antigua vida y que, en algún momento, lo habían visto como un hombre imparable. La reunión se celebró en la renovada casa familiar, en un ambiente cargado de nostalgia y nuevos comienzos. Durante la velada, se compartieron anécdotas del pasado, se rieron de viejas historias y se lloraron momentos de despedida. Adrián aprovechó la ocasión para decir unas palabras. He vivido en el esplendor y en la ruina. Pero hoy, al ver esta casa llena de vida y de gente, comprendo que el verdadero éxito no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da y se comparte. Esta casa es mi hogar, mi santuario, y el legado que quiero dejar es de amor, de perdón y de la importancia de estar siempre cerca de aquellos a quienes amamos. Las palabras de Adrián conmovieron a todos. La reunión marcó un antes y un después. Antiguos rencores se disolvieron y las distancias se acortaron. Aquellos que alguna vez lo habían juzgado o se habían alejado ahora lo recibían con los brazos abiertos, reconociendo el valor de su transformación. Los años siguientes fueron de consolidación y crecimiento. La casa se transformó en un centro de encuentro cultural y social, donde se organizaban eventos, exposiciones y talleres. Adrián, junto a nuevos amigos y antiguos vecinos, creó una red de apoyo para personas en situaciones difíciles. El campo de girasoles, que alguna vez fue testigo de su niñez, ahora florecía con fuerza, simbolizando la renovación constante. Adrián se dedicó a ayudar a jóvenes emprendedores, a dar charlas motivacionales y a trabajar con organizaciones benéficas.
Su historia se convirtió en un ejemplo de que, incluso después de la caída más profunda, es posible reconstruir la vida desde las cenizas. El mensaje que su madre le había dejado en aquella carta se transformó en un lema que compartía con todos. La verdadera riqueza se encuentra en el amor, en la familia y en la capacidad de reinventarse cada día. Con el paso del tiempo, el legado de Adrián se extendió más allá de la ciudad. El libro que escribió, las charlas que ofreció y el centro cultural que fundó transformaron a cientos de personas, recordándoles la importancia de mantener vivos los lazos afectivos y de valorar lo que realmente importa. En sus últimos años, Adrián se convirtió en un abuelo cariñoso, visitando a sus nietos en la vieja casa, que seguía siendo un santuario de recuerdos. Cada tarde, se sentaba en la banca del jardín, mirando los girasoles y recordando la voz de su madre, doña Marta, que siempre le decía: «No importa cuán lejos te lleve la vida, el amor siempre te guiará de regreso a casa». Y así, la historia de un multimillonario en bancarrota que regresó a la casa de su infancia se convirtió en una leyenda. Una leyenda que enseña que el verdadero valor de la vida no se mide en fortunas ni posesiones, sino la capacidad de amar, perdonar y reconstruir, una y otra vez, a partir de los recuerdos y el legado de quienes nos amaron incondicionalmente. Si eres nuevo aquí, dale like, suscríbete, y presiona la campana de notificación para no perderte ninguna historia. Muchas gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo vídeo.